con lo que es la segunda parte Balaguer y su secretario de las Fuerzas Armadas, Rodríguez Chavarría, maniobran con el fin de quedarse en el poder. Pero Balaguer establece, ante las protestas que se generan el 28 de diciembre de 1961, maniobran formando lo que es un Consejo de Estado. Pero esto no acalla del todo a los protestantes, pero se produce lo que es una fuerte represión en la Universidad de Santo Domingo, en su cercanía, muriendo un gran número de ciudadanos y heridos. Eso fue en enero 16, lo que provoca que Balaguer, ante la redacción de una huelga de 48 horas, se refugie en la Nunciatura. Por lo que el control total recae en Rodríguez Chavarría, quien previamente había bombardeado por orden y el consentimiento de los norteamericanos lo que es la base aérea de San Isidro, donde, como dicen algunos, a Rampi lo llamaban el Pato, porque era comandante de cielo, aire y tierra, y era el único que tenía los aviones o tenía las mayores fuerzas en la base de San Isidro. Pero ante el repudio del pueblo, tiene que ceder el poder, como previamente ya dijimos. Y Balaguer, al renunciar Balaguer, el general Rodríguez Chavarría intenta convertirse en el nuevo Trujillo, pero los patriotas, aquellos soldados que pese a también ser trujillistas, como era Fernández Domínguez y Wessing Chávez, también trujillista, Fernández Domínguez hábilmente y unos 400 soldados y oficiales, luego de que Rodríguez Chavarría nombrara como presidente provisional a lo que es el doctor Bogar, Humberto Bogar, esto con la finalidad de ser él el dueño del trono, pero los militares, porque en este caso no importa si usted ha estado equivocado, pero a la hora de estar entre Dios y Satanás, usted no puede estar con un pie de un lado y el pie del otro lado, porque a Dios no le gusta aquellos hombres que no tienen criterio y no saben con quién está. Por eso bien Jesús dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Fernández Domínguez, capitán para ese entonces, hace prisionero al general Rodríguez Chavarría, pero en esta vez Fernández Domínguez logra tomar a Wessing Chávez, que era encargado del centro de enseñanza, y como encargado de este centro se produce lo que es sacarlo de ahí y llevarlo a tomar las decisiones a favor
del pueblo dominicano y de la democracia. Cuando Balaguer forma el triunvirato, el primer triunvirato, los miembros eran Balaguer, presidente del triunvirato, trujillista hasta la médula, Sully Bonelli, Sully Bonelli, quien era vicepresidente, un trujillista hasta los huesos, y que fue ministro del Interior, senador, diputado y canciller o embajador. Inver Barrera, trujillista hasta mano poder y agente de los norteamericanos, todos. Mario Ri Barrera, Amián Matió, Emilio de los Santos, entre otros. Y él, Monseñor Eliseo Pérez, que también era otro trujillista. Todos. Con la salida de Balaguer del poder, sube como presidente del Consejo de Estado, previamente con la intentona del golpe de Estado que lleva a cabo Rodríguez Chavarría. Mientras Balaguer se refugia en la Nunciatura, Inver Barrera, Amián Matió y otros se refugian en la embajada norteamericana. Por si acaso no vamos dejando los cabos sueltos. Inmediatamente se restituye el orden con el apresamiento de Rodríguez Chavarría por Fernández Domínguez, trujillista, y Francisco Alberto Camaño Deñó, que era jefe de los Cacos Blancos del gobierno de Trujillo, también trujillista. Porque aquí no te venimos a decir una cosa y otra, no. La diferencia es a quién estos hombres más adelante van a apoyar y a quién van a apoyar los cobardes. Y ahí es que se muestra la grandeza entre estos hombres. La diferencia no es estar equivocado. La diferencia es que como Sánchez y Mella, que previamente habían apoyado a los intereses foráneos, a los intereses no foráneos, sino a los intereses de los traidores Báez y Santana, pero a la hora de defender a su patria siempre estuvieron con su patria. Y es por ello que en Paren RD te decimos la historia tal como fue. Con la salida de Balaguer, te decía, asume el poder Sully Bonelli, trujillista, ya lo dijimos. Pero sube como vicepresidente, o entra como vicepresidente, Donald Ri Cabral, un norteamericano, un alfil con apellido norteamericano, y servir a los intereses de los norteamericanos y trujillistas. En este momento se establece una unidad entre los cívicos, que eran trujillistas en su inmensa mayoría, y los trujillistas antitrujillistas y los trujillistas de colorido o con intenciones democráticas, entre comillas. El poder estaba en manos de los norteamericanos.
con el gobierno de Sully Bonelli se establece para hacer elecciones en un año, ya que Sully Bonelli asume el poder, o cuando Balaguer se planearon elecciones para un año, y Sully Bonelli continúa con esa agenda. Pero Sully Bonelli, representante del poder económico, sus mejores acciones, aparte de llevar elecciones libres, fue hacer leyes a favor del sector que representaba, a favor de los bancos, a favor de las inmobiliarias y a favor de los sectores poderosos. Los norteamericanos los norteamericanos, al tener todo amarrado, se llevan a cabo las elecciones o se presentan varios candidatos, pero se polariza entre dos candidatos, uno desconocido, Juan Bosch, y Viriato Fiallo. Pese al gran respaldo económico y de todo tipo que le dan a Viriato Fiallo, el candidato que promovía lo que era democracia y donde todos participaran y donde se le diera al pueblo educación, se le diera al pueblo la oportunidad de tener tierra, o se le devolviera mediante reforma agraria y se pagaran los impuestos los ricos y anticipo y una serie de acciones, esto inmediatamente generó la antipatía de los poderosos, incluido la iglesia, porque la iglesia siempre también está a favor de los más poderosos, porque ellos se codean como parte de los poderes fácticos con sus iguales. Cuenta mi abuelo que en un meeting Viriato Fiallo cometió lo que es una indelicadeza o un error político y dijo que a él, al ver tantas personas negras, porque los dominicanos, nuestros colores, no somos blanco, pero tampoco somos prieto como los haitianos. Eso no es verdad. Nosotros no seremos blancos como los europeos, pero tampoco somos prietos como los haitianos. Al ver tanta gente de color, dijo que a él solo le gustaban los negros, como negro el cardero. Y mi abuelo me decía que esa fue una de las pifias que cometió Viriato Fiallo. Continuando con el hilo histórico, al producirse este escenario y estas dos visiones enfrentadas, ¿con quiénes estaban los trujillistas? Por eso es que decimos que no habían más que algunos que eran antitrujillistas, y como dijo alguien que no voy a mencionar por convertirse en traidora, que decía alguien que ella conocía que cuando Trujillo existía o estaba vivo, en el país habían 4.500.000 trujillistas, 4.500.000 trujillistas, y cuando Trujillo muere habían 9 millones de habitantes, 4.500.000 trujillistas y 4.500.000 antitrujillistas. Y yo
quiero decir que hasta cierto punto comparto eso, porque los antitrujillistas fueron los colaboradores del régimen trujillista. Incluso hubo uno que su hijo se puso a hablar o a hacer algunas acciones subversivas y es capturado por Johnny Abe y le manda el informe a Trujillo, donde todos aquellos muchachos son los hijos de los funcionarios. Y uno de los funcionarios más importantes, el ministro de Relaciones Exteriores, va y le pide a Trujillo que le libere, que le tenga compasión por su hijo. Y dice, mire, que ese es un cabeza caliente. Y usted sabe que hay que poner ejemplo. Y le dice, pero, Excelencia, usted sabe que ese es mi Ramfi, porque Trujillo era loco con Ramfi. Para mí, ese es mi Ramfi, le dio su funcionario. Son algunas anécdotas que vamos diciendo y que hemos ido aprendiendo o encontrando en el camino. Por lo que le decía que cuando se enfrentan este candidato que promueve todo aquello y aquel que se llamaba antitrujillista, que era Viriato Fiallo, ¿de qué lado estaban? ¿A quiénes apoyaban los trujillistas y a quiénes apoyaban los antitrujillistas? La mayoría apoyaban a Viriato Fiallo, porque Viriato Fiallo era un peón de los intereses norteamericanos. Se celebran las elecciones y Juan Bosch arrasa con ese discurso de los hijos de Machepa contra los Tuntumpotes, llevándose totalmente mediante una soberana paliza las elecciones sobre el candidato del trujillismo y de los norteamericanos. En ese momento, el 20 de diciembre del 1962, se elige como presidente constitucional a Juan Bosch.